¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a un nuevo video y en este episodio vamos a ver algo que todos quieren hacer, pero lo están haciendo mal, y es nada más y ni nada menos que una recomposición corporal. Ahora vamos a hablar del fitness, ya que le hemos dado duro a la mentalidad, al desarrollo personal, y ahora quiero que entiendan muy bien cómo hacer una recomposición corporal para poder tener un cuerpo épico, estar en su prime siempre. Y solamente comentarles que esto es en base a mi experiencia, que ya pisé el primer gimnasio hace 10 años aproximadamente, cuando tenía 18. Entonces ya he podido recopilar bastante información y experiencia, más que información, ya que hay mucha data en internet y es mucha data errónea. Entonces quiero decirte en un video muy breve cómo hacerlo. Te voy a explicar cómo lo hice yo. Actualmente me encuentro en un volumen, pero pasé casi 8 meses o un año aproximadamente en recomposición corporal, lo cual me fue bastante bien. En mi Instagram, que lo voy a dejar acá, @lucaspenalomas, voy a dejar para que vayan a ver cómo y evalúen ahí cómo quedó mi recomposición. En verdad estuve haciendo las cosas bastante bien. No es para nada difícil, simplemente tienes que entender 3 puntos claves que estoy seguro que lo has escuchado, pero quiero ejemplificarte así como lo hice yo para que tú también puedas hacerlo y sepas que es bastante fácil, para que no te vendan ahí que tienes que pagarle a algún coach tanto dinero o algún entrenador o nutricionista para dejarte con un físico espectacular, porque puedes llegar a tu prime, ser una bestia sin tener que pagarle a nadie, solamente aplicando lo que te voy a enseñar en este video. Si no me conoces, mi nombre es Lucas Peña, soy coach fitness online y me dedico a transformar la vida de las personas a través de un cambio físico, mental, de desarrollo personal y de hábitos. Entonces, si obviamente quieres que yo te acompañe en tu camino, que te quite las piedras y tú puedas avanzar libremente, el camino más sencillo, obviamente, fácil, más rápido y todo, escríbeme, obviamente, cuéntame tu situación actual, si te encuentras, si eres gordo y quieres bajar tu porcentaje de grasa, quieres verte en tu prime, o si no, si eres flaco, como yo también fui, yo he pasado por gordo y flaco, entonces sé bastante bien cómo hacerlo ambos procesos y estoy seguro que te puedo ayudar. Así que anda a mi Instagram, te invito a seguirme para que puedas ir conociéndome un poco, para que sepas cómo es que yo trabajo y también cómo he podido ayudar a mis alumnos a poder lograr su cambio físico. Ahora, comencemos. Primero que todo, tienes que entender que una recomposición corporal corresponde a un proceso en donde tú ganas músculo y pierdes grasa a la vez. Obviamente es lo más óptimo, ya nadie quiere solamente definir o hacer un volumen porque en verdad no tendría lógica, pero la recomposición corporal, el detalle es que tienes que hacerlo muy bien para que esto funcione. De partida, tienes que ver que tu nivel no sea avanzado. Probablemente en avanzado va a costar un poco más, porque ya vas a haber estrujado al máximo tu potencial y solo tienes que hacer algo que te voy a mencionar después, que es el segundo punto. Pero vamos con el primer punto, y es la alimentación. Tienes que fijar una cantidad de calorías. Esto no funciona simplemente con comer y comer. Tienes que tener tus calorías e ir traqueando tus macronutrientes día a día. ¿Qué te recomiendo yo? Hay aplicaciones que lo hacen, pero antes de comenzar con una aplicación, te recomiendo crearte una dieta, una estructura de tu alimentación en un Word, en un Excel, en lo que tú quieras, para que puedas tenerlo a mano y sepas muy bien lo que tienes que comer. Y que no estés todo el día pensando en qué debo comer, porque eso te va a quitar mucho tiempo al comienzo. Tienes que saber las cantidades de tu alimento, pero antes que todo, calcula tus calorías diarias. En internet está lleno de calculadoras, colocas calculadora de macronutrientes y calorías, colocas tus datos como edad, estatura, género, peso. Ya luego tienes que colocar tu factor de actividad, ya sea que te muevas mucho, digamos que eres un camarero, entonces tu factor de actividad es elevado porque caminas todo el día, entonces estás en constante movimiento y eso hace que quemes más calorías de lo normal, o una persona sedentaria. Si eres una persona que trabaja remoto como yo, que es sedentario, aunque vayas al gimnasio 5 veces a la semana, vas a ser sedentario igual, ¿ya? Así que te recomiendo meter pasos diarios, entre 10.000 a 12.000 pasos todos los días. Créate un no negociable. Esto te permitirá bajar tu porcentaje de grasa mucho más bajo. No es lo más esencial ni fundamental, pero sí es parte del proceso si quieres ver
tu óptimo, llegar a tu prime, obviamente va a ser bueno. Entonces, una vez que ya identifiques tu actividad diaria, lo colocas en la calculadora y luego quieres ver qué tan rápido o qué tan lento quieres disminuir tu porcentaje de grasa o ganar masa muscular, ¿ya? Yo siempre recomiendo que te vayas por lo más lento posible, ya sea si quieres hacer un volumen, o sea, estamos hablando de recomposición, pero vamos a sacar las calorías primero. Entonces, yo le pondría perder grasa a la calculadora simplemente para tener un punto de dónde comenzar. Entonces, si quiero perder grasa, comenzaría con la opción que diga perder entre 250 gramos a la semana, ¿ya? Más que eso, no. Si lo haces muy rápido y haces un déficit agresivo, lo que vas a hacer será perder músculo en el proceso, porque vas a estar consumiendo, bajando muy drásticamente y eso va a hacer que no puedas adaptarte al entrenamiento y por ende no logres el punto que voy a tocar después, pero es la sobrecarga progresiva, ¿ya? Entonces, una vez que ya tienes identificadas tus calorías diarias, lo que tienes que hacer es la pauta de alimentación que te digo o una dieta, empezar a buscar alimentos que tú consumas todos los días. Esto es clave, no tienes que eliminar ningún alimento, todos los alimentos sirven, solamente tienes que buscar qué cantidades de tu alimento favorito son los que tienes que consumir durante las semanas que vas a hacer este proceso. Ahora, yo recomiendo también que comiences con 2 semanas. Bueno, después te voy a comentar. Una vez que ya identificas tus alimentos, entonces tienes que definir tus proteínas diarias. Tus proteínas son 2 gramos por kilo de peso. Si tú pesas 100 kilos, son 200 gramos de proteína. Si pesas, no sé, 80 kilos, serían 660 gramos de proteína. Ojo, aquí hay un error de muchas personas que cometen, es que piensan que 100 gramos de proteína equivalen a 100 gramos de pollo. Y eso no es así. O 100 gramos de algún alimento con proteína. Cada alimento tiene sus cantidades de proteína, carbohidrato y grasas. Esos son los macronutrientes, ¿ok? Entonces tienes que distribuir tus alimentos de tal manera de que te quedes saciado durante todo el día y que con todos estos alimentos logres tus macronutrientes diarios, ¿ok? Sí, está bien. Hay muchas personas que creen que por comer y comer vas a lograr llegar a las calorías. Una cosa es llegar a tus calorías y otra cosa muy importante, yo creo que la más importante, es llegar a tus macronutrientes. Tienes que siempre llegar a tus proteínas diarias, tienes que llegar a tus carbos y a tus grasas. ¿Qué pasa si te pasas de proteína? Vas a estar desperdiciándola, ya que no sirve de nada consumir más de 2 gramos por kilo de peso, inclusive con 1,5 gramos por tu peso es suficiente para poder crecer. Luego, si te das cuenta que con el peso no ves progreso, entonces tienes que ir aumentando un poco la proteína. Pero yo siempre recomiendo 2 gramos por kilo de peso, ¿ok? Entonces, una vez que ya identificas tus macros, tienes tus calorías, empiezas con la pauta, ya voy a comer, no sé, en el desayuno 3 huevos y tienes que entender que cada huevo aporta cierta cantidad de calorías, digamos que 80, ¿ya? Cada huevo son 80 calorías, 7 gramos de proteína y 5 gramos de grasa. Un ejemplo. Entonces, te vas a comer 3, multiplicas esos 3 macros por 3. Obviamente esto tú no lo vas a hacer por escrito o manual, simplemente tienes que meterlo a alguna aplicación. La aplicación que yo recomiendo es MyFitnessPal, que es la que he utilizado toda mi vida. La verdad es que no he tenido ningún problema, te la recomiendo al 100%, es muy precisa. Solamente tienes que buscar bien los alimentos para no equivocarte. Pasa mucho que como es tan antigua, tiene una base de datos muy extensa y esto hace que cualquier alimento, hay muchos pollos, por ejemplo. Tú escribes pollo, hay una lista gigante de pollo, pero tienes que saber cuál es el que tú tienes que comer. Y luego de eso, o sea, cuál tienes que ingresar. Y luego de eso tienes que ver si lo vas a ingresar cocido o crudo. Va a depender de tu organización. ¿Y por qué de tu organización? Porque cuando tú planificas tu alimentación, vas a ver si te cocinas un día para toda la semana o vas cocinando día a día. Si es día a día, yo te recomiendo cualquiera, crudo o cocido. Pero si te vas a planificar para cocinarla para toda la semana, yo te recomiendo que lo peses en cocido, haces todo el pollo, lo sacas y lo pesas y lo vas dividiendo en tuppers, ¿ya? Porque así es mucho más fácil hacer comida en volumen. A diferencia de que si haces un pollo y lo pesas en crudo, vas a tener que estar haciendo los cortes perfectos para que te calcen, no sé,
150 gramos de pollo, 150, 150. Es muy difícil estar picando el pollo y que te dé exactamente el peso. Entonces ahí te aconsejo siempre hacerlo en cocido. Una vez que identificas eso, ingresas el alimento, en este caso digamos que el pollo, buscas pollo cocido en la aplicación y tienes que asegurarte de que los macronutrientes sean los correctos. Porque como te digo, la base de datos es muy grande y hay mucho error en algunos productos, entonces tienes que buscar al menos una referencia en Google, coloca cuánto, no sé, dame los macros del pollo, de los 100 gramos de pollo cocido. Y en base a eso tú te vas, lo tomas como referencia y buscas el producto o el alimento en la aplicación. Una vez que tú ingresas todos los alimentos que vas a consumir durante el día, que lo tienes en la dieta, ya no es necesario ingresarlo todos los días, simplemente guardas las comidas y ya. Con eso tú vas a saber porque la aplicación te calcula los macros totales a los que llegaste ese día y así es mucho más fácil saber si estás cumpliendo o no. Cumple esto 2 semanas y te vas pesando. Idealmente que te peses una vez a la semana, el mismo día, en las mismas condiciones, en ayunas. Ya, digamos que yo, por ejemplo, me peso los viernes en la mañana, a las 5 de la mañana, me peso en ayuna y anoto el peso en una nota que tengo en el celular y te voy a mostrar cómo tengo todo mi control de pesos, que es ideal. No sé si se logra ver. Ahí. Entonces, desde el 2021 que yo estoy anotando todo. Y esto es lo que tú tienes que tener. Tienes que empezar a ser constante anotando tus pesos porque eso va a ser la clave para poder llevar un buen proceso, cualquier proceso, pero en este caso recomposición corporal, que es lo más óptimo para cualquier persona. Entonces, una vez que tú ya te pesas y vas viendo cómo se va comportando tu peso, clave, ideal, que subas o que bajes, dependiendo de tu proceso. En este caso, si hacemos recomposición, tienes que bajar máximo 300 gramos a la semana. Más que eso, es que vas a engordar muy rápido. Perdón, vas a definir muy rápido. Ahora, si el proceso es al revés, tu recomposición corporal y estás ganando músculo, perdón, si estás haciendo un volumen y si quieres subir bien limpio como lo hago yo, tienes que hacer que cada vez que te peses sean 250 gramos o máximo 300 gramos. Pero yo siempre estoy subiendo entre 250 a 300. Más que eso, no. Y si veo que estoy subiendo mucho, yo me valido cada 2 semanas. Entonces, si en 2 semanas estoy subiendo, la primera semana subo, no sé, 500, la segunda semana subo 300, entonces saco un promedio y en verdad eso es más que 250 y más que 300, entonces bajo un poquito las calorías y así voy jugando hasta poder encontrar el punto perfecto en donde esté entre ese rango, entre 250 gramos a 300 gramos, ya sea para arriba o para abajo, depende de mi proceso. Pero como estamos hablando de recomposición corporal, lo que queremos es perder grasa, entonces tenemos que bajar. Bajamos 250 gramos, perfecto. Seguimos las 2 semanas más con las mismas calorías, con los mismos macronutrientes. Si ahora en 2 semanas más vemos que nuestro promedio de las 2 semanas fue, o ni siquiera el promedio, sino que la segunda semana fue de 600 gramos, fue porque nos pasamos. ¿Ya? Nos estamos pasando, entonces tenemos que, si estamos bajando, tenemos que tenemos que aumentar las calorías. ¿Ya? Obviamente, si estamos en recomposición, estamos quemando grasa, pero pasa mucho que cuando quemas grasa, como obviamente estamos en recomposición, ganas músculo. Entonces ahí se netea. Entonces probablemente que algún día va a pasar que no bajes más de lo que tú quieres o de lo que tú crees que vas a bajar, pero es porque estás ganando músculo. ¿Ya? Así que no te asustes. Tienes que por eso ir probando tu peso todas las semanas, semana a semana. Cada cuerpo es diferente. Yo no puedo darte una dieta, la mía, porque no te va a funcionar. No puedes copiarle la dieta a otras personas porque no te va a funcionar ni aunque midan lo mismo, ni aunque pesen lo mismo, aunque trabajen igual. No, porque ahora va a depender del segundo factor, porque ya vimos que la alimentación es importante, pero si quieres crecer, o sea, si quieres ganar masa muscular en el proceso y que no sea una definición simplemente esto, tenemos que pasar al entrenamiento de fuerza. Tienes que entrenar al menos 3 veces a la semana con pesas y es clave hacer sobrecarga progresiva. La sobrecarga progresiva se refiere a que tú tienes que ir aumentando
semana a semana el peso en tus ejercicios, ya sea peso, repeticiones o tu intensidad. ¿Ya? Entonces, para esto, si tú quieres crecer, tienes que trabajar a una intensidad en RIR 3 como mínimo y máximo llegar al fallo, pero yo no recomiendo llegar al fallo en todos los ejercicios. Yo siempre recomiendo llegar al fallo cuando sea un ejercicio de máquina, algo más estable, algo más seguro, así evitas lesiones. Y para ejercicios como compuestos, que involucran más de un grupo muscular, sería como press de banca, un sentadilla o un peso muerto, yo ahí recomiendo llegar a un RIR 2 o 3. Eso quiere decir, RIR 1, que te guardas una repetición antes de llegar al fallo. Llegar al fallo es que ya no puedes más. Intenta, por ejemplo, en press de banca, intentas empujar, pero ya no sale, entonces te quedas abajo. Eso es el fallo. Entonces, para evitar lesiones en compuestos, evitar llegar al fallo, pero sí llegar cerca del fallo. Y cerca del fallo puede ser guardándose una, dos e incluso tres repeticiones. Luego de que tenemos una estructura de entrenamiento, ¿cierto? Importante que el volumen semanal sea óptimo, o sea que el volumen de entrenamiento me refiero a la cantidad de series efectivas a las semanas por grupo muscular, ¿ya? Tiene que ser óptimo de tal manera que tú puedas lograr descansar y recuperarte bien para el siguiente entrenamiento del mismo grupo muscular. Digamos que tienes que dejarte, aunque sean 2 días entre medio de descanso, para poder seguir con el mismo grupo muscular que trabajaste el mismo día. ¿Ok? Ejemplo, lunes, si te toca pecho, tienes que descansar martes y miércoles para luego darle el jueves de nuevo al pecho. Entonces, una vez que ya logras sobrecarga progresiva, vamos bien porque significa que estás moviendo más peso, estás levantando, estás ganando fuerza. Ya ganar fuerza se traduce en masa muscular. Eso es perfecto. Vamos bien con la recomposición. Y también entrenar va a hacer que queme más calorías, entrenar intenso. Entonces es clave entrenar bastante intenso para que tu actividad física aumente y puedas acelerar el metabolismo y así logres una buena recomposición corporal. Y por último, yo sé que estoy resumiendo bastante, pero es para no aburrirlos y que vayan directo a la acción, que tomen una dieta, que tomen una rutina. La rutina no tiene que ser perfecta, busquen los ejercicios que más se les acomoden a ustedes, que tengan en el gimnasio, no inventen tonteras que hay en internet porque en verdad van a perder su tiempo. Siempre hagan lo básico. Ya sentadilla, press de banca, peso muerto y después meten algún accesorio, una extensión de tríceps, lo que sea, ¿ya? Pero ahí las rutinas son bastante fáciles, pueden pedirle a ChatGPT que le haga una según sus días que tengan disponibles. Y si quieren más acerca de estas rutinas, que te enseñe un poco más cómo estructurarlas, escríbeme en los comentarios, yo feliz te hago un video. Luego de eso, el último factor que me di cuenta tarde, pero muy importante y que uno pensaría que no sirve, es el descanso. Yo tuve que darme cuenta porque, como les decía, el volumen de entrenamiento hace que si lo tienes mal estructurado, va a pasar que cuando quieras entrenar te va a doler, no sé, estás entrenando piernas y cuando vayas al gimnasio nuevamente a entrenar piernas te va a seguir doliendo piernas. Por eso es que es muy importante tener el volumen de entrenamiento óptimo, porque si no, para el descanso te va a costar mucho más recuperarte. Entonces es ideal, cuando hablo de descanso me refiero a 3 cosas. Primero, un punto anterior, que tienes que descansar 3 minutos por ejercicio compuesto. Y si es pierna, por ejemplo, pueden ser 5 minutos por cada serie. Y por ejercicio aislado, 2 minutitos. Porque es clave rendir al 100% en cada serie. Y por último, el otro tipo de descanso es dormir 8 horas. ¿Ya? Clave, entre 7 a 8 horas, porque te vas a dar cuenta que ya no sacas las mismas repeticiones, que ya no puedes con la misma cantidad de peso, que tu fuerza no es la misma, que te sientes cansado, no tienes ganas de ir, el ánimo y todo eso. Todos esos son factores psicológicos, son factores internos, que son luchas internas que tú tienes que batallar cada día para ir al gimnasio. Por eso es clave que tú al menos te duermas 1 horita antes de lo habitual y puedas despertar mucho más fresco, con ganas de ir al gimnasio, ponerte desafíos. Otra cosa importante, la mentalidad. La gente se aburre muy rápido de hacer los mismos ejercicios, de ir al gimnasio, no ver resultados, pero es porque no se desafía. No tiene este fuego interno de
cada día buscar un reto, un desafío. Y por eso es importante la sobrecarga progresiva, porque es lo único que te va a mantener con esa chispeza, con esa llama para poder ir al gimnasio, entrenar y darlo todo. Imagínate si no anotas ni un peso, si no anotas nada. Importante también se me quedaba, anota todo tu progreso, todos tus pesos, tus repeticiones, tus series, tiempo de descanso, todo. Para que sea una sobrecarga progresiva tiene que ser todo en las mismas condiciones. Si haces press de banca 80 kilos, tiene que ser la misma técnica que la que viene después, que la semana que viene. Entonces, en ambos días tienes que hacer 80 y 80 para ver si te progresaste en repeticiones. Ahora, si obviamente el descanso acá es clave, yo me he dado cuenta que cuando hago sentadillas jaca, por ejemplo, veo que hay días que no puedo levantar el mismo peso y yo sé que lo levanto bien y saco menos repeticiones, entonces sé que es el sueño porque no descansé lo suficiente el día anterior. Y por eso te recomiendo al 100% que inviertas incluso en algo que te haga descansar mejor. Ya sea unos lentes, yo me compré hace poco en AliExpress unos lentes, bueno, hace como 2 meses, unos lentes que son con el vidrio rojo para poder descansar mejor. Entonces cuando ocupo las pantallas antes de dormir, lo ocupo con los lentes y así ya me da sueño antes y eso me permite poder descansar mucho mejor. Yo pensaba que no funcionaba, pero al menos a mí sí me ha funcionado. Entonces si me funciona yo lo recomiendo. Pero yo no recomiendo cosas que no me hayan funcionado o que no haya experimentado yo. Así que esos son los 3 puntos clave, anótatelo. Aquí nada de esto se vale 70%, ni 30%, ni no. No, aquí todo es por igual. 100%, 100% y 100%. Si no pones el 100% en todo, entonces no estás haciendo nada. Recuerda eso. Así que, chicos, espero que les haya gustado este video. Recuerden que si quieres que yo te guíe para tu cambio físico, logres tener un prime para este año, para el siguiente, escríbeme la palabra Evolution para que accedas a mi programa Life Evolution, en donde hago mentorías semanales para resolver dudas, hablamos de mentalidad, desarrollo personal con los chicos del team. También vas a tener una rutina especial para ti, vas a tener una planificación de la alimentación para ti, en donde tú comas lo que tú quieres, para que no estés como pensando si vas bien o vas mal, si estás dudando mucho en tu proceso. Entonces no hay ninguna mejor manera de acercarte a la persona que ya tiene los resultados. También tienes acceso a la comunidad, donde van a estar los chicos también del team que les digo, en donde ahí vamos motivando a la gente, vamos hablando de cómo hacer algunas cosas, algunas técnicas, algunos hacks, tips, que de repente se me olvida soltarlos en Instagram, pero en verdad yo cuento todo gratis, no me interesa nada, no me interesa ocultar nada. Y quiero que todos ganen. Así que ya sabes, si quieres que te ayude con tu cambio físico, escríbeme la palabra Evolution y dale full a mi programa. Así que nos vemos en el siguiente video. Chao.